Listo, ahí ya empecé a grabar. Bueno, ¿hay algunos errores ortográficos? Sí, por ejemplo, aquí de entrada dice funciones. Comieron la C. Y van a ver que hay, digamos, algunos errores de ortografía, eh, pero pues se entiende, ¿no? O sea, muchas veces se entiende que falta una letra o una tilde, eso se entiende. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las funciones del personal de enfermería en cada una de las fases de las ayudas diagnósticas? Entonces nos dice que antes de hacer una prueba, un examen de laboratorio, una toma de muestras de sangre, etcétera, etcétera, eh, hay una fase de orientación, ¿sí? Al paciente o al familiar del paciente se le explica el procedimiento. Voy a mutear porque hay un micrófono abierto y un poco molesto. Bueno, entonces, eh, ustedes dirán, ay, pero si eso es tan obvio, ¿cómo no va a saber el paciente que le vamos a hacer esto? Pues, sí, no. Eh, hay hay pacientes que si tú no le explicas lo que le vas a hacer, eh, después se va a quejar o se va a enojar o se va a rehusar a que le hagan el procedimiento. Y todo esto va a ser por mala información o porque el paciente viene con alguna creencia. Estas cosas pueden ocurrir de vez en cuando. Bueno, por acá llegaron compañeros nuevos. Pregunta, ¿hay alguno de los que se ha unido que de pronto no estaba cuando llamé a lista? Yo, profe, es que el internet está lento. Laura Barrero. Laura Barrero, ya te planillo en todo ese momento. Yo de pronto, el día de ayer no lo hice porque pues dije, no, ¿qué me voy a poner a hacer eso? ¿Cierto? Pero va a llegar un momento en doña Clara me va a decir, profe, muéstrame la asistencia y pues tengo que mostrarle algo, ¿cierto? Entonces, sí me toca llamar a lista. Va a decir, profe, usted no está llamando a lista y el problema me lo gano yo. Bueno, por acá tenemos a Diana García que está ahí como luchando por entrar. Dice uniendo, pero ahí se quedó. Y tenemos a quién, Laura Barrero. Sí. Laura Barrero. Alguien levantó la mano. Valeria Camacho. Bueno, creo que son todos. Número de documento también me pide. Para agilizar un poco esta parte y que no se nos vaya mucho el tiempo, usemos el chat, ¿vale? Me escriben su nombre con el número de documento y el número de teléfono, ¿vale? El correo no. A joder con ese correo. Entonces, me escriben por el chat del Zoom su nombre, su número de documento y el teléfono, ¿vale?
Perfecto, perfecto. Sí, eso es lo que yo quería. Entonces me escriben nombre, número de documento y teléfono y ahí planillo eso en la asistencia eh, para, para yo después apuntar eso ahí en la hoja de Excel. ¿Listo? Bueno, mientras ustedes hacen eso, yo voy aquí adelantando. Listo, entonces, eh, antes de hacer un procedimiento, como les decía, hay que explicarle al paciente porque de pronto el paciente viene con alguna idea equivocada de lo que es el examen. De pronto el paciente le han contado cosas que no son o le han exagerado eh, y se hace una idea equivocada de lo que es el examen y se puede negar a que se lo hagan, ¿ya? Generalmente, cuando son pruebas que implican un riesgo mayor, al paciente se le va a pedir que se firme un documento, una hoja que se llama el consentimiento informado. Nosotros no hemos hablado del consentimiento informado porque eso es un tema de una de las primeras normas que nosotros nos saltamos. Recuerden que nosotros empezamos con control de infecciones y yo les decía que había una norma que era admitir al usuario, otra norma que es atender y orientar, ¿sí? Entonces, en esas normas se habla del consentimiento informado. Por acá me están escribiendo en el WhatsApp. Entonces, el consentimiento informado es un documento donde el paciente coloca su nombre, su número de cédula y él da el consentimiento de que acepta que le hagan ese examen, ¿ya? Eso se hace en exámenes riesgosos, también en cirugías y también en procedimientos que de pronto impliquen un riesgo, por ejemplo, una transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque uno, pues a pesar de que a uno le transfundan sangre del mismo tipo, del mismo RH, eh, igual va a haber un riesgo, ¿sí? Siempre va a haber un riesgo en las transfusiones de sangre. Entonces se le pide al paciente que firme el consentimiento informado donde él aprueba que se le haga el procedimiento. ¿Listo? Entonces, hay veces que esto pasa, ¿ya? Entonces, de pronto para una venopunción, es decir, para una toma de muestra de sangre, para un cateterismo vesical, para un paso de sonda, para ese tipo de procedimientos, para ese tipo de exámenes, no se pide consentimiento informado, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista legal de la ley, se dice que el consentimiento es tácito. ¿Cómo así tácito? Pues es decir, que el consentimiento lo da el paciente de forma implícita. Es decir, si tú vas al médico a que te valore, te haga un chequeo en salud, pues se supone que tú de forma indirecta estás dando tu aprobación para que ese médico te mande todo tipo de exámenes, ¿ya? Exámenes de sangre, exámenes de orina, ya exámenes de esputo, ¿sí? Pero solo en exámenes y muestras que de pronto puedan traer un riesgo para la salud del paciente, ahí sí toca hacer el consentimiento informado. Mientras se le pasa el documento, el consentimiento informado para que él lo firme, se le explica cuáles son los riesgos, se le explica cuál va a ser el procedimiento. Entonces, todo eso hace referencia a esa parte de acá, antes de la prueba, la orientación. Como enfermero les vamos a explicar en qué consiste la prueba, qué es lo que se va a hacer, para qué se necesita esa prueba. ¿Listo? Toda esa parte va en orientación. Y nos dice acá que durante la prueba, el apoyo. Hacer el apoyo al médico, asistir al médico o al enfermero que vaya a hacer el procedimiento. Y después de la prueba, el seguimiento. Hacerle seguimiento al paciente. Esas son las tres fases cuando se toma un examen de laboratorio, cuando se toma una prueba diagnóstica. Entonces miremos acá la definición de qué es una prueba diagnóstica. Entonces nos dice que las pruebas diagnósticas son instrumentos, venga yo miro si estoy grabando, sí, sí estoy grabando, es que se me olvida. Son instrumentos que proporcionan información sobre el paciente. Estas pruebas pueden utilizarse para la detección sistemática básica dentro de un estudio general
del estado de salud y a menudo se utilizan para ayudar a confirmar un diagnóstico, vigilar una enfermedad u obtener información valiosa sobre la respuesta del paciente al tratamiento. Bueno, aquí entre paréntesis o entre comillas, voy a decir que se les llama ayudas diagnósticas por una razón, ¿sí? Es decir, un examen de laboratorio o una biopsia o ¿sí? Cualquier tipo de muestra o de examen que le tome el paciente se llama ayuda diagnóstica por una razón. Y es que ayuda a dar un diagnóstico, ¿sí? Ayuda a dar un diagnóstico. Eso no significa que el examen dé el diagnóstico por completo de por sí, ¿sí? ¿Quién es el que da el diagnóstico al fin de cuentas? El médico, ¿cierto? Entonces, realmente el médico no puede solo valerse de un examen, ¿sí? Yo no puedo mirar un hemograma y decir, tú tienes anemia, ¿sí? Hay que mirar muchas veces otras cosas relacionadas con el paciente, ¿sí? Yo puedo mirar un hemograma, mirar que la hemoglobina está baja y decir, el paciente tiene anemia, ¿cierto? Pero de pronto, si yo me salto las condiciones del paciente, el historial del paciente o los antecedentes del paciente, me puedo estar saltando información muy valiosa. Entonces, por eso se llama ayudas diagnósticas, porque ayudan a dar un diagnóstico, ¿sí? Más el examen de por sí no es diagnóstico. Hay que mirar la sintomatología también del paciente, los antecedentes, ¿sí? Recuerden que eh, hay información objetiva y hay información subjetiva. Las ayudas diagnósticas es información objetiva, pero no puedo por eso solamente ignorar lo subjetivo, ¿sí? La parte subjetiva del paciente. También necesito saber qué es lo que él siente, ¿ya? ¿Cuáles son sus síntomas? Si ha tenido fiebre, si ha tenido vómitos, si ha tenido diarrea. Esas cosas, a pesar de que es información subjetiva, eh, sigue siendo información muy importante, ¿ya? Entonces, yo puedo, como les decía, el ejemplo que les da ahorita, yo puedo mirar el hemograma y decir el paciente tiene anemia, pero de pronto si yo no hago una buena anamnesis, es decir, la entrevista que le hago al paciente, si yo no hago una buena anamnesis y no averiguo bien sus antecedentes, de pronto me puedo estar saltando de que el paciente hace poco sufrió un accidente y tuvo hemorragia, ¿cierto? Sangró demasiado por el accidente. O le hicieron una amputación y pues perdió bastante sangre. Entonces puede ser que ese hemograma me está mostrando una hemoglobina muy baja porque es que el paciente perdió mucha sangre hace recientemente, ¿sí? Hace relativamente poco tuvo mucho sangrado y por eso pues claro cuando le vaya a tomar el hemograma pues va a salir que la hemoglobina está baja. Hay incluso ocasiones donde hay mujeres que sangran demasiado en los ciclos menstruales, ¿sí? He encontrado personas así, me dicen, pero es que cuando a mí me da el ciclo menstrual y estoy en esos días, sangro demasiado, ¿sí? Y va uno mira el hemograma y claro, la hemoglobina sale baja. Y uno pensaría, no, pues tienes anemia. Yo no, pues que es que esta paciente tiene esta condición en especial, ¿sí? Tiene una condición especial en la que sangra demasiado y pues eso es lo que le lleva a la hemoglobina baja. Por acá me escribió un estudiante. Bueno, listo, sí, estamos grabando. Entonces, eh, el hemograma de por sí, a pesar de que es una herramienta muy valiosa, acá lo dice, se tiene información muy valiosa, no es el diagnóstico por sí. Al final de cuentas, el que da el diagnóstico es el médico. Es el conjunto de conocimientos de la medicina, de los avances de la medicina a lo largo de todos estos años, ¿sí? Con lo que se enseña y se instruye a estos médicos, más la ayuda diagnóstica, la que da un diagnóstico finalmente. Entonces, puede ser que el hemograma me está diciendo anemia, ¿sí?
pero, hombre, por lo menos saber cuáles son los antecedentes de ese paciente. No vaya a ser que es que de pronto le han hecho una amputación, no vaya a ser que de pronto, incluso algo que puede parecer ridículo, pero puede pasar, que yo le tomo un hemograma a un paciente y de pronto ese paciente hace poco le donó sangre a su mamá. Puede parecer chistoso y decir, "Ah, pues tan ridículo, ¿no?" Pero si nunca te molestaste en averiguar los antecedentes de ese paciente, pues vas a terminar diagnosticando una anemia donde no la hay, ¿cierto? Entonces, de pronto es que ese paciente hace poco donó sangre. Puede ser. Hombre, si hay gente que cuando termina de donar sangre sale mareada, ese mareo no es por nada, eso no es de gratis. Se sale mareada porque realmente le afectó un poco haber donado sangre. Entonces, claro, si yo voy de entrada y pasa 1 o 2 días, el paciente va al consultorio médico y le tomo un hemograma, pues obviamente el hemograma me va a decir anemia, ¿sí? Entonces, importante esa parte. Bueno, ahora sí. Vamos a ver qué son las pruebas de esputo. Pues que aquí no se ve bien el título. Vamos a bajar esto acá. Listo. Las pruebas de esputo. Yo les decía que el esputo era ¿qué? La famosa flema, ¿no? Ese es el esputo. Ya, entonces, ¿qué es una prueba de esputo? Es una muestra de mucosa de los pulmones. Miren acá la definición. Secreción de mucosa de los pulmones, los bronquios y la tráquea. ¿Para qué exámenes se usa? Para citología de esputo. Miren que no solo citología es la... Perdón, aquí me salté. Citología de esputo, o sea, no solo citología es la que todo el mundo conoce, ¿no? La vaginal, sino que también hay una citología de esputo. Y miren lo que nos dice, para identificar el origen, la estructura, la función y la patología de las células. También se puede hacer un cultivo con esa muestra de esputo y generalmente se usa para la detección del bacilo. Entonces, esa prueba se le llama bacilo ácido alcohol, BAR, ¿ya? Durante 3 días. ¿Qué equipo se usa para recoger esa muestra? Facilito, guantes no estériles, aunque también pueden servir guantes estériles, no hace falta. Hisopos, ¿cuáles son los hisopos? Los hisopos son, para que se hagan una idea, son como, yo creo que alguna vez han visto ustedes los copitos Johnson, ¿cierto? ¿Han visto los copitos Johnson? Copitos de algodón. Un hisopo es como un copito de algodón, pero yo diría que unas 3 veces más grande. Es más largo, es más grande y sirve para recoger muestras de esputo. En este caso lo podría usar para un paciente que de pronto no esté consciente, ¿ya? Si el paciente está consciente, se le dice simplemente que el paciente que tosa 3 veces, ¿cierto? Hasta que produzca suficiente esputo y lo deposita en el envase. Envase estéril identificado, es decir, con el nombre del paciente. ¿Cuál es ese envase estéril? El mismo frasquito que usamos para la muestra de orina. Todos han visto un frasquito para muestras de orina, ¿o no? Es un frasco pequeño, transparente, plástico, con tapa, ¿sí? Entonces, en esos mismos frasquitos, o a veces se los separa, dicen este es de orina, este es de esputo, puede ocurrir. Eh, Ese tipo de frascos son para muestras de esputo, ¿sí? Realmente no hace falta guantes estériles, con guantes limpios, a pesar de que es un cultivo, ¿no? O sea, realmente se hace un cultivo con ese esputo, pero no hay ningún riesgo. El riesgo es más que todo para ti, ¿sí? Pero para eso usamos guantes limpios. ¿Para qué se usa esta prueba? Generalmente esta prueba se usa para tratar de detectar una de las enfermedades más contagiosas que existen. ¿Cuál es?
La tuberculosis. Sí, ya hemos hablado de la tuberculosis antes y lo más probable es que seguiremos hablando de tuberculosis a futuro. Es una de las enfermedades más contagiosas que existe y es producida por una bacteria. Por eso se hace cultivo de esputo. Entonces, es muy contagiosa. Yo les decía, no hace falta que la persona tosa o estornude. Muchas veces, con que tú respires el mismo aire de ese paciente, pues te puedes contagiar. Entonces, por eso es que esos pacientes, los pacientes con tuberculosis, se los aísla de los demás tipos de pacientes. Tienen cuartos aislados, con puertas, ventanas cerradas. ¿Listo? Y la prueba de esputo no es la prueba definitiva, pero como es una prueba rápida, sencilla y barata, pues se hace más que las otras pruebas para tuberculosis. ¿Ya? Siempre se trata de tomar las pruebas que sean económicas para el sistema de salud, las que sean rápidas. Y en este caso, la prueba de esputo o baciloscopia es de las más rápidas. ¿Sí? El examen, ustedes van a ver que el examen tiene diferentes nombres, pero básicamente es lo mismo. Algunos lados van a escuchar que les dicen BK, en algún lado le van a decir muestra de esputo, cultivo de esputo, en otras partes le van a decir baciloscopia, ¿ya? BK es baciloscopia. Entonces la baciloscopia es la misma muestra de esputo, citologías, cultivos se pueden hacer con esas muestras de esputo, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa cuando ese esputo no es normal, ¿sí? Cuando ese esputo tiene características que tú dices, pero mira ese esputo, no se ve normal, no se ve como el mío, o como normalmente se vería, ¿ya? Entonces vamos a ver esputo mucoide purulento, esputo purulento, esputo numular, esputo herrumbroso, en jugo de ciruela y hemoptoico. Entonces miren lo que nos dice acá, mucoide purulento. O sea, hay una mucosa, pero se ve como pus, ¿ya? Cuando me doy cuenta de que es mucoide purulento, es ese color verdoso que ustedes ven en la flema, ¿sí? Ustedes sueltan ese esputo y se ve verdoso, ese es el mucoide purulento, ¿ya? Ese es el famoso moco verdoso que suelta cuando a veces nos da gripa, ¿ya? Ese. ¿Alguna vez nos ha dado? A ver, que levante la mano el que diga que nunca le ha dado gripa en su vida. Bueno, gripa no. Resfriado. Eh, Características: delgado, claro, espeso, viscoso, color verdoso y espumoso. ¿Es un indicador de qué? Un momentico que se me subió el gato encima del teclado. Quita de aquí. Quítate de aquí. Los gatos y los teclados no combinan. Bueno, símbolo de neumonía, bronquitis, puede ser indicador de inicio de una tuberculosis. Ya, esos son lo que puede ocurrir con ese mucoide purulento. Puede ser una gripe simple, puede ser un resfriado, sí, también puede ser, ¿ya? Pero siempre nos vamos a imaginar el peor caso. O sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar al paciente? ¿Listo? El purulento. Purulento, recuerden que es sinónimo de pus. Entonces, ¿cuál va a ser el purulento? El que se ve amarillo. Entonces, miren lo que nos dice, es viscoso, espeso, amarillento y tiene mal olor. Entonces nos dice acá que puede ser indicador para una pulmonar, para tuberculosis avanzada, bronquiectasis y neumonía. ¿Qué es un acceso? Esta palabra también la van a ver, sobre todo cuando se habla de infecciones, acceso. Se habla de acceso cuando generalmente una bacteria logra atravesar varias barreras, varios obstáculos e invade un tejido. Puede ser un músculo, ¿sí?
Y uno dice, pero ¿cómo llegó esa bacteria a este músculo? Misterios de la vida. Entonces, cuando ocurre eso se le llama acceso, ¿ya? Entonces, un acceso pulmonar es una bacteria que ha logrado atravesar varias capas, a veces sin explicación, pero pues llegó y invadió ese tejido, el pulmón, ¿ya? Pueden haber accesos en los músculos, pueden haber accesos de piel, accesos pulmonares, ¿ya? La tuberculosis, pues ya lo dijimos, es producida por una bacteria eh, y pues es muy contagiosa. Entonces, si hay esputo amarillo y espeso con mal olor, puede ser un indicador de una tuberculosis que está avanzada. Ahora vamos a ver el lumular. Dice mucopurulento, es decir, otra vez está el pus ahí. Y recuerden que el pus es una secreción que se produce debido a células muertas, debido a neutrófilos, macrófagos muertos, bacterias muertas, es decir, todo lo que el desecho que quedó de esa batalla entre los glóbulos blancos y las bacterias, ¿ya? Eso es el pus. Entonces miren lo que nos dice acá, que es el numular es mucopurulento con pequeños trozos semisólidos que se hunden en el agua. Aquí ya hay pequeños trocitos semiduros, pesados porque se hunden en el agua. Y eso solo me puede indicar una cosa, una tuberculosis muy avanzada, ¿sí? Peligroso eso cuando un paciente tiene esa característica. Es decir, pus en el esputo con pequeños trocitos semisólidos. El herrumbroso, mucopurulento con color herrumbroso y viscoso. ¿Cómo es color herrumbroso? Pues como un color cafecillo, ¿cierto? Entonces nos dice que es un indicador de neumonía. Y cuando regresemos vamos a ver los últimos dos, porque ya se nos acabó el tiempo, ya me salió el letrero hace 10 minutos. Nos queda menos de un minuto para cortar y llegamos hasta donde nos alcanza el tiempo, ¿vale? Pero aquí ya nos toca cortar. Son las 10:30, nos queda media hora para terminar el tema, más o menos. Entonces son las 10:27. Nos vemos ahorita en 10 minuticos, 10:37.